Hola curiosas y curiosos, como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Te contaré sobre las novedades que trae Meta o Facebook, tanto para su plataforma como para Instagram. Igualmente, Twitter estrenará funciones para reaccionar a tweets. LinkedIn se lanza al mundo de los espacios compartidos y YouTube prueba nuevas herramientas para disfrutar partes concretas de los vídeos. También Twitch es noticia con su nueva política con respecto a la defensa de los derechos de autor en su plataforma. Y te hablaré sobre la nueva importancia de las reproducciones en YouTube para los artistas musicales aquí en España. Así que, ¿quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides darle like a este vídeo, compártelo, si te mola el contenido, pues suscríbete si aún no lo estás y activa todas las notificaciones. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Instagram quiere que seas capaz de reordenar las fotos de tu perfil como quieras. Cuando entramos a nuestro perfil de Insta, las imágenes que aparecen son las últimas que hemos subido. Es decir, que no hay forma de reubicarlas a no ser que guardemos alguna y vayamos dejándolas según nos guste. Pero todavía así no tenemos mucho control para reubicarlas de forma plácida. Pues bien, Instagram está probando con una función de editar la rejilla que permitiría reordenar las publicaciones de nuestro perfil. Y claro, todo esto lo agradecería mucho todos aquellos usuarios con perfiles dedicados a lo profesional para así presentar sus mejores creaciones arriba de todo. O también cualquiera que quiera mostrar sus dotes para la fotografía con sus mejores capturas. ¿Y a ti, qué te parece? YouTube prueba una función que muestra las partes más vistas de los vídeos. Por si no lo sabías, YouTube extrae información de las visualizaciones de los vídeos para reconocer cuáles son las partes más importantes a partir de aquellas partes que han sido más vistas por los usuarios. De esta forma, a medida que un usuario se desplaza por la barra de progreso del vídeo, en el futuro podrá ver un gráfico que destacará las secciones más vistas del mismo. Y de esta forma podremos saltarnos a lo más importante. Esta dinámica, junto a la posibilidad de ver los vídeos a velocidades más altas, nos ofrece la posibilidad de disfrutar de vídeos extensos de forma rápida y sencilla, adaptándose así a las nuevas formas de consumo rápido. Las visitas en YouTube contarán a partir de ahora para la lista de ventas musicales en España. España será país piloto en la Unión Europea para un marco de colaboración que se ha desarrollado en los últimos años conjuntamente entre la IFPI, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, y el gigante de los vídeos. Sí, YouTube. Eso sí, solo se tendrán en cuenta las visualizaciones de contenidos oficiales, así que los contenidos generados por los usuarios no serán contabilizados. Y como ya ocurre con otros servicios como Spotify, para ser considerada válida una escucha o visualización, tendrá que haber superado necesariamente los 30 segundos. También se excluyen las visualizaciones generadas por campañas publicitarias, y será válido el consumo que se genere por los usuarios registrados, tanto en sus modalidades gratuitas como de pago. La conversación sobre gaming en Twitter creció un 14% durante 2021. El año pasado hubo más de 2.400 millones de tweets sobre gaming a nivel global, lo que supone un volumen 10 veces superior al del año 2017. Además, la compañía ha destacado que el cuarto trimestre de 2021 se batieron todos los récords y llegó a ser el periodo de mayor conversación sobre el mundo del videojuego en la historia de Twitter. Por cierto, tanto Auronplay como Ibai Llanos han encabezado algunos de los rankings de la conversación sobre videojuegos dentro de la plataforma a nivel mundial. Y es que son los creadores de contenido de gaming más comentados, ya que ocupan el primer y el segundo puesto respectivamente. Twitter se suma a la moda de las reacciones que ya comienza a llegar a los usuarios de iOS. Tal y como ha comentado la cuenta oficial de soporte de Twitter en la India, los vídeos de reacción de tweets comienzan a estar disponibles en la red social. Para ello, cuando toques sobre el botón de retweet, podrás elegir una nueva opción llamada citar tweet con reacción, para así poder lanzar un Twitter take o vídeo de reacción. Esta función, de momento, solo estará disponible en determinados mercados, por lo que hasta que no lancen el despliegue global de esta nueva herramienta, de momento lo único que podrás hacer es tener un poco de paciencia. Meta cambiará la publicidad en Facebook Ads a partir del 19 de enero. Meta ha anunciado que eliminará las opciones de segmentación en 4 categorías principales, que son las siguientes: causa y condiciones médicas o de salud, orientación sexual, prácticas o grupos religiosos,
Y finalmente, creencias políticas, problemas sociales o afiliación a organizaciones sociales o figuras políticas. Y es de esperar en el futuro cercano que todas las plataformas de anuncios reorienten la segmentación de la audiencia, eliminando también estos criterios sensibles. Sin embargo, este ajuste no debería afectar demasiado a la creación de campañas de publicidad en redes sociales, ya que las herramientas todavía disponen de muchas más herramientas y segmentos para definir una audiencia personalizada y con gran detalle. El fundador de WhatsApp es el nuevo CEO de Signal. Signal es una aplicación de mensajería instantánea que es una alternativa a otras más populares como WhatsApp o Telegram. Sí, es menos utilizada, pero es muy querida entre los usuarios avanzados a causa de que la aplicación está centrada en ofrecer la máxima privacidad. Pues bien, resulta que el antiguo CEO de WhatsApp, Brian Acton, reemplazará a Matthew Rosenfield en Signal. Acton abandonó WhatsApp en 2017 y un año después invirtió $50 millones para crear la Signal Foundation, junto al propio Rosenfeld. Y es que tras hacerse multimillonario con la compra de WhatsApp por parte de Facebook en 2014, Acton decidió cambiar la aplicación de mensajería más popular del mundo que había creado junto a Jan Koum para apostar por una alternativa centrada en la privacidad. Twitch cambia su política y deja de proteger a los streamers en disputas por copyright. Hace unos días, Pokimane, una de las streamers más populares de Twitch con 8,5 millones de seguidores, fue baneada de la plataforma por retransmitir desde su canal la popular serie animada de Nickelodeon, Avatar. Sí, estaba poniendo dibujos animados en su canal de Twitch sin tener los derechos. Y ojo que la notificación del baneo le llegó mientras cosechaba en torno a 25.000 visualizaciones. Y según ella misma declaró, en ese momento no se mostró sorprendida, pues era inevitable. Y es que tras un tiempo donde Twitch hizo caso omiso o sirvió de mediador en este tipo de infracciones, ahora ha habido una oleada de baneos y multas amparadas por el copyright estadounidense. Pues bien, Twitch ha publicado que la responsabilidad de resolver controversias recae en el titular de los derechos y en el titular de la cuenta, mientras que la plataforma se lava las manos. Ras la rompe en Twitch gracias a los streamers. A finales de diciembre, el popular youtuber español Alex B anunció la segunda edición de Egoland, un evento de gran escala donde 86 creadores de contenido se dan cita en este server de Ras e intentan conseguir todos los recursos necesarios para sobrevivir. Y así, gracias a la participación en Twitch de streamers de alto perfil como el Rubius, Ibai Llanos, Auronplay, Alex el Capo, Stax o The Gref, el evento logró llamar la atención de cientos de miles de personas. Y es que, como era de esperar, la popularidad del videojuego de supervivencia aumentó como la espuma una vez que Golan 2 arrancó sus actividades el 7 de enero. LinkedIn lanzará su versión de Clubhouse este mes. La red social para profesionales ha confirmado el lanzamiento de una plataforma de eventos virtuales en directo, una versión beta únicamente con audio e inspirada en las reuniones de la red social Clubhouse, que estará disponible este mismo mes. Y de cara a la primavera, tal y como ha asegurado la propia LinkedIn, se presentará la versión definitiva que contará también con conexión de vídeo. Para acceder a estos eventos, los anfitriones podrán elaborar una lista de asistentes, enviar invitaciones y hacer publicidad del mismo en LinkedIn. En un principio, esta plataforma irá dirigida para los creadores de contenidos en LinkedIn interesados en organizar eventos que en principio deberán ser gratis, pero se espera que en un futuro puedan cobrarse entrada. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha sorprendido más? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo y un buen like si te ha gustado. Y si no eres suscriptor, te animo a que lo seas y que le des a la campanita. Además, te recomiendo este vídeo que está brutal y mis otros dos canales. La próxima semana te espero con mejores noticias. Muchísimas gracias.